Yo no quiero volver este podcast demasiado teórico, pero si me lo permitís, voy a citar un extracto de la obra de Mao Zedong sobre la contradicción. Esto lo voy a hacer porque explica cuestiones complejísimas con una sencillez pasmosa y segundo, porque lo que contiene ese extracto es mi guía para comprender el mundo y vislumbrar la praxis que la realidad necesita. Primer extracto. En oposición a la concepción metafísica del mundo, la concepción dialéctica materialista del mundo sostiene que, a fin de comprender el desarrollo de una cosa, debemos estudiarla por dentro y en sus relaciones con otras cosas. Dicho de otro modo, debemos considerar que el desarrollo de las cosas es un automovimiento interno y necesario, y que, en su movimiento, cada cosa se encuentra en interconexión e interacción con las cosas que la rodean. La causa fundamental del desarrollo de las cosas no es externa, sino interna. Reside en su carácter contradictorio interno. Todas las cosas entrañan el carácter contradictorio. De ahí su movimiento, su desarrollo. El carácter contradictorio interno de una cosa es la cosa fundamental de su desarrollo, en tanto que su interconexión y su interacción con otras cosas son causas secundarias. Así pues, la dialéctica materialista refuta categóricamente la teoría metafísica de la causalidad externa o del impulso externo, teoría sostenida por el materialismo mecanicista y evolucionismo vulgar. Es evidente que las causas puramente externas solo pueden provocar cambio de dimensión o cantidad, pero no pueden explicar la infinita diversidad cualitativa de las cosas ni la transformación de una cosa en otra. En pocas palabras, Mao está diciendo que lo que una cosa hace que se transforme, que evolucione, son sus propias categorías internas, sus propios procesos internos, en vez de que venga traído del exterior, como la metafísica y el idealismo sugiere. Es menos unilateral, él emplea mucho esa palabra, y se presta mucho más a sus interconexiones internas. Esas cosas que componen el ejemplo teórico que estamos exponiendo entran en contradicción la una con la otra. Esa contradicción es el motor de su movimiento, de su cambio, de tal suerte que cuando alcanza cierto grado de desarrollo esas contradicciones, una cosa que entra en contradicción con la otra acaba destruyendo a esta y al mismo tiempo se transforma a sí misma. Un ejemplo clásico que se da es el de la lucha de clases. Ya sabemos, por ejemplo, en la sociedad capitalista, en el siglo pasado, en la Rusia zarista o en la China semifeudal, se impuso el proletariado sobre la burguesía, la cual conduciría a la dictadura del proletariado o democracia proletaria. En dialéctica marxista, una cosa es una y su contraria. También puede decirse algo parecido de la Revolución Francesa, por ejemplo, de cómo la burguesía emergente, en ese momento de carácter progresivo, progresista, se impuso a la vieja aristocracia feudal, derribando sus gremios, derribando sus instituciones nobiliarias, el derecho de sangre, e instaurando el precursor de lo que sería la democracia liberal y representativa burguesa que tenemos en la actualidad. Dicho esto, vamos a citar el extracto que realmente me interesa exponer. Es verdad que las fuerzas productivas, la práctica y la base económica desempeñan por regla general el papel principal y decisivo. Quien niegue esto no es materialista. Pero hay que admitir también que, bajo ciertas condiciones, las relaciones de producción, la teoría y la superestructura desempeñan a su vez el papel principal y decisivo. Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas se hace imposible sin un cambio de las relaciones de producción, este cambio desempeña el papel principal y decisivo. La creación y la divulgación de una teoría revolucionaria desempeña el papel principal y decisivo, refiriéndose a los cuales, cuando dijo Lenin, sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario. Cuando hay una tarea por cumplir, sea la que fuere, pero carece todavía de orientación, plan o política, lo principal y decisivo es determinar una orientación, método, plan o política. Cuando la superestructura, política, cultura, etc., obstaculiza el desarrollo de la base económica, las transformaciones políticas y culturales pasan a ser lo principal y decisivo. ¿Estamos yendo en contra del materialismo al afirmar esto? No. La razón es que, junto con reconocer que en el curso general del desarrollo histórico lo material determina lo espiritual y el ser social determina la conciencia social, también reconocemos y debemos reconocer la relación que ejerce lo espiritual sobre lo material, la conciencia social sobre el ser social y la superestructura sobre la base económica. No vamos así en contra del materialismo, sino que evitamos el materialismo mecanicista y defendemos firmemente el materialismo dialéctico. Fin de la cita. Lo que explica Mao es precisamente lo que estamos viviendo en la actualidad. Vemos como las condiciones objetivas, es decir, desarrollo tecnológico, desarrollo productivo, la mundialización de la economía, incluso los efectos negativos, como la brutal disparidad de rentas que hay, que cada vez hay más diferencia entre ricos y pobres, y cada vez más súper ricos que se separan del grueso de la población,
que está cada vez más empobrecida, quizá no en términos absolutos, que es en lo que se escudan los liberales, pero sí en términos relativos, no hay un movimiento revolucionario, transformador, que sea capaz de tomar el toro por los cuernos y de subvertir las relaciones de producción. Que los dueños del cortijo, como diría Villarroya, como los grandes burgueses, los grandes dueños de las multinacionales, los políticos que son sus lacayos y sus títeres, Pedro Sánchez, von der Leyen, Donald Trump, quien sea, todos ellos pierdan su sillón y acabe el pueblo, la clase obrera, con los aliados que le corresponda, como quizás autónomos o pequeños agricultores, se hagan con el poder político. Hoy en día es muy difícil eso, porque tenemos una izquierda, una derecha también, por supuesto una derecha también, pero una izquierda sobre todo porque es quien ha encauzado los sectores más críticos, que pone una venda en los ojos y una mordaza en la boca, que impide ver la realidad tal como es y expresar unas ideas correctas que confronten a las erróneas. De esto podemos extraer una conclusión final que es en realidad el eje rector de mi filosofía actualmente. Las ideas se tienen que poder confrontar para poder desarrollarse. El debate, la confrontación y la difusión de ideas son fundamentales para el desarrollo ideológico. Por lo tanto, desde aquí, para terminar, voy a mandar un mensaje reivindicando esa conquista democrática tan básica y que tantos sectores están poniendo en cuestión: la libertad de expresión y de reunión. Fueron unas conquistas democráticas que tenemos que defender a capa y espada, y cualquiera que se ponga, ya tenga la hoz, el martillo, la esvástica, la media luna, lo que sea, tiene que ser combatido como una amenaza a ese necesario crecimiento.